la salud como no es solo ausencia de enfermedad o afección, sino un bienestar físico, psicológico y social. Pues parece que no nos enteramos. O sea, parece que llevamos una parte un poco esquizofrénica en ese sentido, porque por otra parte, y esto lo hemos comentado, y me gustaría aquí compartir y saber un poco más tu opinión, porque es evidente que la medicina en general está mucho más enfocado en la enfermedad, está mucho más enfocado en el síntoma, en el efecto, y no tanto en la causa, ¿no? Entonces, aquí, desde tu punto de vista, tú que probablemente estás más metido en el mundo de la medicina, bueno, de hecho estás dando clase en las facultades a los nuevos médicos, o sea, ¿qué crees que está pasando? Porque para que... Bueno, la medicina, en general, los nuevos médicos y los antiguos, su objetivo fundamental, independientemente de la OMS, es resolver este problema que le trae el paciente a la consulta, que es su patología, una patología que no le permite trabajar, no le permite relacionarse, no le permite estar. Que la OMS hizo esa definición ya hace tanto tiempo para hablar de lo que era la salud, la salud. Y la consulta, desde el punto de vista médico, sanitario, tanto desde el punto de vista público como privado, está más enfocado a resolver la enfermedad más que la salud. Ni siquiera muchas veces cuando hablamos de medicina preventiva. No nos enseñan en la facultad qué es la salud. Bueno, te lo enseñan en pequeñas pinceladas. Las consultas están a tope, las consultas están muy llenas y los enfermos, cuando van al Sistema Nacional de Salud o al sistema, vienen muy malitos. Vienen muy malitos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que también pensamos que hay entre los compañeros otros profesionales que son los que en un momento determinado van a poder apoyar en este aspecto. Dedicarse a la salud. Psicólogos, sociólogos, o sea, cómo abordamos la salud desde el punto de vista psicológico y social. O sea, cuando habla de eso, que bueno, depende de dónde estés, depende de dónde te encuentres, la definición se va cortando. Primero el cuerpo, como dicen, a ver, primero vamos a suturar aquí, que no es eso, después vamos a ver cómo te sientes y después si tienes para comer y si haces amiguitos, o sea, si tienes una vida social saludable. Es complejo cambiar este sistema porque ha venido formándose durante todo este tiempo. Si es verdad que hay más tendencia, que hay más cultura de salud, pero dentro del ámbito de la medicina y dentro del ámbito de la formación es más para resolver la enfermedad. O sea, eso está así. Y también cada vez es verdad que hay más médicos que estáis cada vez más sensibilizados, por ejemplo, en las competencias no técnicas, porque entiendo que la limitación del tiempo, creo que hay una media, por lo menos la última vez que vi los datos, de 6 minutos en la seguridad social por persona, entonces lógicamente ahí tampoco hay mucho chance, pero por otro lado también, y es verdad que cada vez estáis más, no lo que nos gustaría, pero más sensibilizados en las competencias no técnicas que se deben de desarrollar en los médicos, como son una empatía, una escucha activa, unas habilidades conversacionales, una forma de dar feedback bien, pero esto realmente no está integrado. Estas habilidades, estas competencias no técnicas no están metidas. Vamos, yo he estado mirando y he hablado contigo algunas veces y con otros médicos, y esto no está metido dentro de las facultades de medicina, ni tampoco, eso está diciendo, ni tampoco en los centros médicos. Y creo que sería un paso importantísimo ahora que estamos empezando a ver lo de las influencias ambientales dentro del potencial de salud que puede generar. O sea, es que nos estamos perdiendo. Entonces, tú que estás metida en la facultad, además,
y en centros médicos y en centros sanitarios, no sé, ¿cómo ves esto? ¿Qué pasa? ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos? Yo veo un movimiento dentro de los colegas y de la gente más próxima a tener más en cuenta estas otras competencias. Pero evidentemente en la facultad, dentro de los contenidos técnicos, se habla en algunas asignaturas. Yo recuerdo hace 30 años que de las decenas de asignaturas, en una nos dijo un maestro, un profesor importante de medicina interna, tener en cuenta, me acuerdo perfectamente porque a mí me impactó, tener en cuenta que al paciente hay que escucharle y empatizar. Todos. Y yo luego subrayé escucharle y empatizar. Diagnóstico clínico, tal. Ya me llamó la atención en su momento. Han pasado 30 años, le pregunto a mi hija, que estaba ahora diciendo medicina, y que, hacen un seminario avanzado, un seminario de 2 días, de este tipo de competencias, y ellos van haciendo, porque es verdad que están dando cuenta que es muy importante, muy necesario, pero lo que tú me estabas diciendo, 6 minutos. ¿Qué os da tiempo a hacer en 6 minutos en un paciente nuevo? Un milagro. O sea, yo necesito la radiografía, necesito saber preguntarle 4 para mandarle pruebas complementarias e intentar, vale. Eso sí. Centros privados también, perdón. Centros privados. ¿Qué ocurre en los centros privados? Vamos a cambiar los centros privados, compañías. 15 minutos. 20 minutos, os habéis ido, Sanitas, Adelas, etc. ¿Qué ocurre? 2 cosas. No solamente es el tiempo, que es donde podemos ganar, y tú me dirías, Ángel, lo que tú me estás preguntando, ¿dónde podemos ganar? Estamos ganando en 2 cosas, que es un poco la buena noticia. En tomar conciencia. Estas cosas, el coaching, nosotros, los que estamos aquí, los médicos que apostamos por ello, lo que hemos visto, que en nuestra consulta podemos poner ese tiempo. Yo soy una privilegiada, o sea, estoy encantada, yo puedo dedicarle a mi paciente 50 minutos, entonces, no sé, 50 minutos, incluso citarlo más veces. Entonces, pero para hacer eso he tenido que tener primero conciencia, eso es lo bueno, generar la conciencia de la necesidad de otras herramientas técnicas y conocimientos neurocientíficos, como decía, de qué es lo que está pasando. Entonces dices, pues con esto es que vamos a mejorar al paciente, la salud. Y otra cosa que deberíamos de vender, que si ya lo hacemos, ya salimos contentos, que vamos a mejorar recursos. O sea, porque si al paciente conseguimos no tenerlo tan enfermo, a lo mejor vamos a emplear recursos al principio, empleando más tiempo con cada paciente, haciendo formación en otras herramientas, como son estas herramientas. Y dices, vale, al principio te vas a gastar más, pero es que a lo mejor luego te vas a ahorrar porque una cirugía es carísima. Imagínate si consigues evitar una cirugía. Claro que vender esto así, algunas puertas cerradas ya he encontrado. O sea, yo entiendo, África, las limitaciones que se tienen por tiempo. En los sitios privados no tanto y tal y tal. Pero si es que no se les forma a los médicos en la facultad para esas competencias no técnicas y en los centros tampoco. O sea, no te digo ya, pero primero vamos a formarles. ¿Cómo van a poderlos aplicar si no tenéis la formación? O corrígeme si me equivoco. No. ¿Tenéis alguna formación de aprender no sé, pues una escucha activa? Hay un artículo, no sé si al final lo hemos colgado o si no, que los de los GIS lo tenemos, la inteligencia emocional en la medicina, que es muy interesante. La inteligencia emocional sí que se está trabajando. ¿Cuál es el problema? Que en todas aquellas facultades en las que se está trabajando en otras áreas, no hay que demonizar porque tampoco se sabe, después se genera una gran frustración. O sea, los médicos residentes, cuando van y los han formado, o cuando vamos a un centro hospitalario a dar formación en estas habilidades, vienen todos, se apuntan todos con cualquier evento de estas características que hacemos en un hospital. O sea, la respuesta es buenísima, van todos. ¿Qué es lo que ocurre? Después hay una gran frustración para resolver estas competencias en las que no pueden manejarse, las que no van a tener. Entonces tenemos que hacer, es verdad que la mira de la palabra cambio no me voy a aferrar a ella, pero sí que hay que hacer un cambio estructural importante.
estaría mal. Claro, igual que el profesor este que decía que hay que escuchar, que esto es bueno para el paciente, que de verdad, que esto lo va a ver, y la experiencia vivencial del típico médico rural que hemos tenido que ayudaba, ¿no? Esto lo sabía, pero es que hoy día, África, hoy día con el nuevo paradigma de la ciencia, en el siglo XXI ya tenemos cosas muy sólidas, tenemos cosas muy rotundas, un cambio de paradigma brutal, con estudios científicos cada vez más. Me estoy refiriendo a la revolución del tema de los resultados del proyecto de genoma humano, la epigenética. Sabemos ya, a ciencia, como has comentado aquí tú también, cómo realmente esas influencias epigenéticas o ambientales, como pueda ser la alimentación, como pueda ser el estrés, como puedan ser las emociones, influyen directamente en nuestro ADN, en la expresión de nuestro ADN y en la formación, o sea, en nuestra salud, de una forma rotunda, porque esto ya está demostrado. Entonces ya no es algo, digamos, porque yo puedo entenderlo, porque todos tenemos nuestro corazoncito y entiendo que el médico podía no manejarse muy cómodamente en lo intangible, en temas, como dices tú, bueno, los temas de salud se lo dejamos para los psicólogos. El tema de la mente, el tema de la mente, pero es que aquí estamos hablando de temas muy fuertes, aquí estamos hablando de temas muy importantes, aquí estamos hablando de un cambio de paradigma brutal, aquí estamos hablando de la neuroplasticidad, aquí estamos hablando de cómo, y estamos hablando de premios Nobel como el señor Kandel, que y además es la base del aprendizaje, es la base del coaching realmente. Es una posibilidad que nos abre la medicina para reinventarnos realmente, como sabes tú, aumentar o cambiar las espinas dendríticas y conectarnos de otra forma y ser nuestra versión más saludable. Esto ya son cosas con premios Nobel detrás, con causa-efecto, con estudios científicos. Los que estáis en el GIS lo sabéis, porque tenemos toda la plataforma llena de publicaciones y tú también las tienes. No avanza. No avanza en la universidad. O sea, tú no sabes. El estudio, con esto termino, el efecto placebo, ¿cuánto tiempo se estudia en la universidad? Un ratito. Un cuarto de hora. Un ratito. Un ratito, a lo mejor no llega al cuarto de hora. Un ratito. Tú a lo mejor hablas más de él, pero en general. Un ratito. Si lo que me vienes a decir es que dentro de los créditos, hemos hablado aquí ya, ECTS. No te voy a responder. Yo te voy a responder, o sea, tú te tiras el dedo, ¿no? Luego ya hay que nadar. Vamos a ver, dentro de los créditos ECTS para las distintas, que eso ha cambiado con lo de Bolonia, que antes se hablaba de conocimientos y ahora en las guías docentes habla de competencias. Dentro de todos estos créditos están marcadas esas competencias, están marcadas, es decir, están puestas, porque ellos también se han leído a todos los científicos, etcétera. ¿Qué ocurre? Son conscientes. De hecho, hay una asignatura que no consiguen poner, que es neurociencia, y ahora no consiguen poner porque está la cátedra de anatomía, entonces quieren coger, son zonas de poder, quieren coger la parte de neurociencia, anatomía, y la quieren coger la parte de fisiología y la parte de farmacología. Entonces, ¿vale? Cada uno quiere coger sus créditos ECTS para formarse en eso y para formar a los alumnos y para tenerlos. ¿Qué ocurre? Que quizás en eso lleves razón, que no hay una estructura, no hay una asignatura en la que se hable de todas estas cosas. Pero de todo ello, de todo el cambio que cuando yo estudié pues no hablaban, de toda la parte de neurociencia, ahora los contenidos ECTS sí son importantes. Otra cosa es que el contenido teórico vaya a trascender a la parte más práctica, que ese es el camino del que hemos hablado muchas veces, que falta ese nexo de transmisión y que por eso los médicos cuando terminan siguen formándose en distintos hábitos. Si no, ¿yo qué haría aquí formándome en esto? Pues porque he querido ir por la parte, en esto y en neurociencia, porque he querido ir por ese camino. Pero dentro de lo que es los 6 años, los 600 créditos ECTS, dentro de eso,
pues esa parte está dividida. O sea, hay que rebuscarla. Si comparas ahora mismo la sensibilización que hay en estos temas ahora y hace 5 años, ¿ves una evolución importante? Sí. Yo soy positiva, yo soy optimista. A ver, tus compañeros en la universidad o en este sentido. Hombre, muy lentita, ¿vale? Soy optimista, pero tampoco es lenta. Entonces ahí está el trabajo de todos, desde aquí, desde la propia demanda de la sociedad. O sea, a mí también me llamó mucho la atención cuando la agencia EFE me dijo, oye, mira, vamos a hablar cada 15 días de temas de salud. Y hay uno de coaching de salud, hay otro del programa más. El fin de semana que viene voy a hablar de cómo podemos mejorar la salud en bebés, ya desde el principio. Sí, o sea, que hay una concienciación social de cómo mejorar la salud. Los coaches ahí, exactamente, empujando. Pues, y eso llega, eso tiene que llegar. Con médicos que me han contado y pacientes míos, después de pasar un proceso de coaching ejecutivo, han mejorado la salud. Están fantásticos, te han llegado súper bien, porque el coach es que aborda una serie de campos que dices, ostras, genial. También es verdad que han dicho el paciente que han ido a un coach y han venido sin medicación, sin no sé qué, porque han pensado que tal. Dices, ¿cómo lo ven? Pues depende. Ya, esto es como, ¿vale? Esto entiendo que es como todo, porque si hay confusión e intrusismo en el coaching, en general donde nos movemos, imagínate. Es muy complicado, hay que en el mundo de la medicina todavía es con mucho más trascendencia y más. Sí, ese es el aspecto. Pero en general, aquellos que lo conocen, aquellos que no conocen las herramientas de coaching sí que las valoran. María. ¿De qué forma concreta se puede colaborar en este contexto? Se puede colaborar mucho, porque muchas veces el coach se encuentra, vale, es que tengo que no progresa en esto, tiene esta enfermedad, pero yo, ¿hasta dónde me meto yo con esto? ¿Hasta dónde me meto yo con estas cosas? Noto que hay cosas que no las está haciendo bien, que se está perjudicando, pero ¿hasta dónde me meto? ¿Y hasta dónde puedo hacer el cambio de ahí? Bueno, pues hay sí que extender puentes, poder trabajar en equipo, poder trabajar en conjunto, desde una consulta, una asesoría, compartir sesiones, o sea, colaborar. Entiendo tu inquietud, pero si ya desde pequeño ayudas a tus hijos pues a cuestionar las creencias limitantes, a orientar sobre el estilo de vida, todo eso hoy día ya se sabe a través de la epigenética que tú has hecho. Tú estás especializada en salud, pues sabes la repercusión tan brutal que tiene desde... O sea, el objetivo aquí es ayudar a ser responsable a la persona sobre su propia biología y sobre su propia salud. Esto se puede hacer desde niño. Entonces, efectivamente, ella lo ha comentado también en la presentación y lo ha vuelto a comentar ahora, o sea, esa actitud pasiva, paciente, de que a mí dime lo que me tengo que tomar, lo que tal, eso, como si fueran medicamentos. O dime qué es, hoy es bueno el arroz, mañana dicen que no, que da cáncer, pasado dicen que no. O sea, esa dogma, no. Es ayudar realmente desde niños a que la gente se responsable, los niños, sobre todo ya cuando vayan teniendo más uso de razón todavía más, pues a que se responsabilicen ellos directamente sobre su propia salud, que escuchen a su cuerpo. Y nosotros hacerles facilitadores para sacar su potencial de salud. No, yo es que, a ver, igual es un poco exagerado, ¿no? Pero igual que un día hablando contigo te dije, estoy mal de la garganta, y me dijiste, cuídate esa garganta y el cansancio. Yo cuando, igual suena un poco exagerado, pero si mis hijos se ponen malos, puedo pensar, uno, ha salido del colegio sin abrigo y hace un frío que pela, o qué hay detrás de ese catarro. Si es un poco exagerado... Me encanta. Esto me encanta porque me traes, déjame que es que me viene una distinción, nosotros que estamos con el coaching ontológico, entre curar y sanar. ¿Qué es esto que dices tú? Es esto que dices, que tú y yo lo hemos hablado también muchas veces. Curar, esto. Tú tienes ese dolor de garganta, y entonces te dan un medicamento y lo que hace, pues te mata ahí con la amoxicilina, pues
los estafilococos que tengas ahí en la garganta y punto. Vale. Eso es curar, luego saldrá y probablemente estás desorganizando la armonía del sistema, que tienes que convivir también con esas bacterias. Eso es curar, saldrá por otro lado. Sin embargo, sanar es ayudarte a que tú desarrolles y potencies tu sistema inmunológico para que no ocurra eso. Ahí lo tienes, la psiconeuroinmunología, que es una ciencia que ya lleva décadas en funcionamiento, ha demostrado totalmente la influencia entre el estrés, las emociones y el sistema inmunológico. Entonces, bueno, lo sabemos, cuando estamos estresados, lógicamente tenemos más propensión a ponernos a catar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay dos formas para ese niño curarle. Una es darle antibióticos, dogma, lo que decía África, dale, toma, pastilla y tal, y venga, vete estirando, que es curar, ir poniendo, y otro es ayudar realmente a que se empiece a responsabilizar, que se escuche, que cómo puede modificar su estilo de vida, cómo puede activar ese sistema inmunológico, cómo puede gestionar ese estrés, cómo puede aprender a gestionar sus emociones, etcétera, etcétera, por ejemplo. Y entonces sacará todo su potencial de salud y probablemente no tendrá gripe ese año. A lo mejor te puedo decir algo. En este tema, luego ya entramos un poco más en lo de curar y sanar. A tu hijo, mi opinión, ni le tienes que curar, ni le tienes que sanar. Tu hijo, tú eres su madre. O sea, yo, para mis hijos, yo no soy médico, o sea, siempre, nunca, para mis familiares, nunca. Ni puedo ser médico, y aparte ya lo de Go ya dice, ya me estás haciendo terapia, o sea, tremendo, o sea, quitaros todos esos, o sea, de verdad, porque vamos a meter la pata, o sea, si queremos hacer de profesionales de nuestros parientes, vamos a meter la pata. Eso en medicina se llama neurosis de evitación. Yo ya soy consciente de que directamente con mi hija, con mi marido, con mis amigos, con la gente más próxima, voy a meter la pata. Entonces, ¿entiendes? O sea, que es que cada paciente es muy complejo. Y lo que hablábamos al principio de las causas, que son las que están ocultas, de todo eso, es muy complejo. Y a veces tenemos que guiarnos un poco por nuestra intuición, por nuestro corazón y un poco por nuestro conocimiento, ¿no? Muy complejo. Me están dando un toque porque efectivamente estamos... A mí, antes de nada, perdóname, solamente pido un minuto más pues para darte gracias. No, gracias a vosotros. Para darte un abrazo porque te da mucha cara. Muchas gracias por colaborar.